Llevas demasiado tiempo forzando las cosas, forzando que esa persona te ame como mereces ser amado, forzando que esa puerta se abra aunque Dios mismo la tiene cerrada, forzando que tu vida tome la forma que tú dibujaste en tu mente, como si el Creador del universo necesitara tu ayuda para cumplir lo que ya prometió. Y estás agotado. No agotado de trabajar, agotado de cargar lo que nunca fue tuyo cargar, agotado de pelear batallas que Dios ya ganó, agotado de intentar controlar un río que tiene su propio curso, un curso que fue trazado antes de que tú nacieras, antes de que tuvieras nombre, antes de que supieras lo que ibas a necesitar. La Biblia tiene una frase que probablemente has leído muchas veces, pero que hoy quiero que escuches de una manera diferente. El Salmo 46 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice estad ocupados. No dice estad desesperados. No dice estad controlando cada detalle de vuestra vida. Dice estad quietos. Y esa quietud no es pasividad, no es rendirse, no es cruzarse de brazos. Es el acto más profundo de fe que un ser humano puede ejercer. Soltar lo que no puedes controlar y confiar en el que lo controla todo. Hoy vamos a caminar juntos por 7 enseñanzas bíblicas que van a transformar la forma en que te relacionas con la espera, con la incertidumbre y con el tiempo de Dios. Y quédate hasta la enseñanza número 4, porque la historia que vas a escuchar ahí tiene el poder de quitarte un peso que llevas cargando demasiado tiempo. Un peso que nunca fue tuyo cargar. Respira y escucha. Hay una razón por la que necesitas controlarlo todo. Y no es porque seas una persona de poca fe, aunque a veces eso es lo que la religión te hace sentir cuando no puedes soltar. No es porque seas débil. No es porque algo esté roto en ti. Es porque tienes miedo. Miedo profundo, legítimo, humano. Miedo a que si sueltas el control, todo se desmorone. Miedo a que si dejas de empujar, las cosas no lleguen. Miedo a que Dios, en su infinita sabiduría, decida darte algo diferente a lo que tú crees que necesitas. Y ese miedo, aunque tiene nombre de desconfianza, en el fondo es una herida. Es la herida de alguien que alguna vez esperó y no recibió lo que esperaba. De alguien que oró y sintió que el cielo estaba en silencio. De alguien que confió y sintió que la confianza no fue suficiente. Y desde ese lugar de dolor aprendiste a tomar el control. Aprendiste que si tú no lo hacías, nadie más lo iba a hacer. Aprendiste que esperar era peligroso, que soltar era arriesgado, que confiar era ingenuo. Pero hoy quiero decirte algo que puede doler un poco antes de sanar. Ese control que ejerces con tanto esfuerzo, esa planificación obsesiva, esa necesidad de anticipar cada resultado, no te está protegiendo, te está encerrando. Te está robando la paz que Dios prometió darte. Te está manteniendo en una prisión construida con tus propias manos. Una prisión donde tú eres al mismo tiempo el prisionero y el carcelero. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo fue la última vez que tu carga fue ligera? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste sin el peso de lo que todavía no ha llegado, de lo que todavía no se ha resuelto, de lo que todavía no sabes cómo va a terminar? Jesús no dijo que te iba a quitar los problemas, dijo que te iba a dar descanso. Y ese descanso no viene de tener todo resuelto, viene de soltar lo que no puedes resolver y entregárselo al único que puede. Esa es la invitación de hoy. No a la pasividad, no al abandono, a la fe activa que camina sin desesperación porque sabe en quién ha creído. Y ahora entremos a la primera enseñanza. La primera enseñanza es la más importante de todas porque es el fundamento sobre el que se construyen las 6 que vienen después. Y la encontramos en uno de los libros más hermosos de toda la Biblia, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Detente un momento en esa frase. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
No dice que tú los sabes. No dice que tú tienes que descifrarlos, ni anticiparlos, ni controlarlos. Dice que Dios los sabe. Y los pensamientos que Dios tiene sobre ti no son pensamientos de destrucción, no son pensamientos de abandono, no son pensamientos de indiferencia, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, son pensamientos orientados hacia un futuro y una esperanza. Pero aquí está el punto que muchos creyentes pasan por alto. Este versículo fue escrito para personas que estaban en el exilio. Fue escrito para israelitas que habían perdido su hogar, su tierra, su templo, su forma de vida. Fue escrito para personas que en ese momento tenían todas las razones del mundo para sentir que Dios los había abandonado. Y fue precisamente en ese momento, en el momento del destierro y de la espera forzada, cuando Dios les dijo: «Yo sé lo que estoy haciendo. Confíen en mí». ¿Entiendes lo que eso significa para tu vida hoy? Significa que el momento en que más sientes que necesitas tomar el control, el momento en que más te desesperas, el momento en que más te parece que nada tiene sentido, es exactamente el momento en que Dios está diciéndote lo mismo que le dijo a Israel. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien. Son pensamientos de esperanza. Confía. El río de tu vida tiene un curso. Ese curso fue diseñado por el Creador del tiempo y del espacio. Y cuando intentas empujar ese río, cuando intentas forzar su dirección, cuando te metes en sus aguas y tratas de hacer que vaya más rápido o por donde tú quieres, lo único que consigues es agotarte. El río va a seguir yendo donde tiene que ir. Las aguas van a llegar donde Dios determinó que llegaran. La única diferencia es si tú llegas a ese destino exhausto y resentido, o si llegas descansado porque aprendiste a fluir con la corriente en lugar de pelear contra ella. Hay un versículo en Proverbios capítulo 3 que lleva décadas diciéndonos exactamente esto. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate. No intentes descifrar. No intentes controlar. No intentes entender con tu propia mente lo que solo puede entenderse desde la perspectiva de la eternidad. Fíate, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces has torcido una vereda que Dios tenía enderezada porque tú no podías esperar? ¿Cuántas veces has forzado una situación y el resultado fue exactamente el opuesto de lo que esperabas? El río sabe a dónde va. Tú no necesitas empujarlo. Solo necesitas confiar en el que diseñó su curso y soltar las manos. La segunda enseñanza habla de algo que probablemente has vivido muchas veces sin tener las palabras para describir lo que estaba pasando. Y es esto: cuanto más persigues algo fuera de los tiempos de Dios, más se aleja. Y cuanto más te quietas en su presencia, más te encuentra lo que es tuyo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús dice algo que parece casi imposible de creer cuando estás en medio de la necesidad. Dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas os serán añadidas. No dice todas estas cosas las conseguirás si las persigues con suficiente esfuerzo. Dice que serán añadidas, que vendrán como consecuencia de buscar primero lo correcto. Piensa en lo que significa ser añadido. Cuando algo es añadido, tú no tienes que ir a buscarlo. Tú no tienes que correr detrás de ello. Tú no tienes que forzarlo, ni manipularlo, ni perseguirlo hasta el agotamiento. Simplemente llega. Se suma a tu vida. Aparece. Y aparece porque había algo más importante que tú estabas buscando primero, y eso alineó todo lo demás. Hay una imagen que me gusta usar cuando hablo de esto. Imagina que estás persiguiendo a alguien que quieres que sea tu amigo. Lo llamas constantemente. Apareces en los lugares donde sabes que va a estar. Le mandas mensajes que no contesta. Le demuestras de 1000 maneras que lo necesitas en tu vida. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces esa persona se aleja, se siente presionada, se siente asfixiada. La desesperación que proyectas crea el efecto contrario al que buscas. Ahora imagina que te quedas quieto, que te enfocas en construir tu propia vida, en ser la persona que quieres ser, en caminar en el propósito que Dios tiene para ti, y de repente, sin que lo hayas buscado, esa persona aparece, o aparece alguien mejor, o aparece exactamente lo que necesitabas de una manera que nunca habrías imaginado. Esto no es filosofía de autoayuda. Esto es teología bíblica.
Dios opera en un orden que nuestro apego desesperado interrumpe constantemente. Cuando nos aferramos a un resultado específico, cuando decimos Señor, tiene que ser esto y tiene que ser ahora y tiene que ser así, estamos cerrando la puerta a todo lo que Dios quiere añadir a nuestra vida, que va más allá de lo que nuestra mente limitada puede imaginar. El apóstol Pablo lo dice de una manera que todavía me detiene cuando la leo. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que lo que Dios quiere darte supera lo que tú estás pidiendo desesperadamente. Supera lo que tu mente puede entender. Y si estás tan enfocado en perseguir lo que tú definiste que necesitas, puedes perderte lo que Dios definió que mereces. Suelta la persecución. Abre las manos. Lo que es para ti no necesita ser casado. Necesita ser recibido. Y solo puedes recibir algo cuando dejas de apretar los puños y abres las palmas. La tercera enseñanza es una que esta cultura moderna ha hecho casi imposible de aceptar, pero que la Biblia repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis con una consistencia que no puede ser ignorada. El tiempo de Dios no es tu tiempo, y el tiempo de Dios siempre es mejor que el tuyo. Vivimos en una era donde todo es instantáneo. Los mensajes llegan en segundos. La comida se entrega en minutos. La información está disponible antes de que termines de formular la pregunta. Y esa inmediatez ha entrenado a nuestra mente para creer que cuando algo no llega rápido, algo está mal. Que si tienes que esperar, es porque no mereces. Que si Dios no responde hoy, es porque no está escuchando. Que si la promesa no se cumple este mes, tal vez nunca se cumpla. Pero la Biblia está llena de personas que esperaron. Y no esperaron semanas, esperaron años, esperaron décadas. Y lo que recibieron al final de esa espera fue tan grande, tan perfecto, tan exactamente lo que necesitaban en el momento exacto en que lo necesitaban, que si les hubiera llegado antes, no habrían estado listos para recibirlo. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. 25 años. No 25 días. No 25 semanas. Un cuarto de siglo de espera. Y cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Desde toda perspectiva humana, era imposible. Era demasiado tarde. El tiempo había pasado. La oportunidad se había cerrado. Pero Dios no trabaja con los calendarios que nosotros diseñamos. Dios trabaja con el calendario de la eternidad, donde no hay tarde ni temprano, donde solo hay el momento perfecto que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. José fue vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años. Pasó por la esclavitud, por la cárcel, por el olvido y por el abandono. Y en cada etapa de ese camino debió haber momentos donde la desesperación tocó su puerta. Momentos donde debió haber pensado que Dios lo había olvidado. Que los sueños que había tenido de joven eran solo ilusiones. Que su vida había terminado antes de comenzar. Pero a los 30 años, José estaba parado frente al faraón de Egipto siendo promovido a la segunda posición más importante del imperio más poderoso del mundo conocido. 13 años de espera. 13 años de preparación que él no podía ver desde dentro de la cisterna ni desde dentro de la cárcel, pero que Dios estaba orquestando con una precisión que ninguna mente humana podría haber planificado. Y esto es lo que necesito que entiendas en lo más profundo de tu ser. Lo que tarda no está tardando. Se está preparando. Se está cocinando en las manos de Dios. Se está construyendo en un lugar que tú no puedes ver, con una calidad que tú no podrías haber garantizado si hubiera llegado cuando tú lo pediste. El Salmo 27, versículo 14, dice algo que es al mismo tiempo una orden y una promesa. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda al Señor. No es una sugerencia. No es una opción para los que tienen más paciencia que tú. Es una instrucción que viene acompañada de una promesa implícita. El que aguarda al Señor no queda avergonzado. El que espera en sus tiempos recibe en la plenitud del tiempo perfecto. Lo que es para ti está en camino. Que no haya llegado todavía no significa que no vaya a llegar. Significa que todavía no es el momento. Y cuando sea el momento, va a llegar con tanta claridad, con tanta fuerza, con tanta exactitud, que vas a entender por qué tuvo que tardar tanto.
porque si hubiera llegado antes, no habrías estado listo. Y Dios te ama demasiado para darte algo para lo que todavía no estás preparado. La cuarta enseñanza es la historia que te prometí desde el inicio, y quiero que la escuches con el corazón completamente abierto, porque esta historia está en la Biblia y lleva milenios diciéndonos exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Había un hombre en la Biblia que lo tenía todo y lo perdió todo en un solo día. Su nombre era Job. En un momento era el hombre más próspero de su región. Tenía hijos, tenía tierras, tenía animales, tenía salud, tenía una vida que cualquier persona de su tiempo habría envidiado. Y en cuestión de horas, todo desapareció. Sus hijos murieron. Sus posesiones se perdieron. Su salud se quebrantó hasta el punto de que estaba sentado en un montón de cenizas, rascándose las llagas con un tiesto. Y lo que más me impresiona de la historia de Job no es el sufrimiento, es lo que Job hizo en medio del sufrimiento. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en lugar de consolarlo, comenzaron a explicarle por qué le había pasado todo aquello. Le dijeron que debía haber pecado, que debía haber fallado de alguna manera, que el sufrimiento era una consecuencia de sus errores, que si se arrepentía correctamente, si decía las palabras correctas, si hacía las cosas correctas, Dios lo restauraría. Y Job, en medio de todo su dolor, hizo algo que requirió más valentía que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. No intentó controlar la narrativa. No intentó explicar lo inexplicable. No intentó forzar una respuesta del cielo. Pero tampoco se quedó callado. Le habló a Dios directamente. Le dijo que no entendía. Le dijo que quería respuestas. Le dijo que sentía que era demasiado. Y en esa honestidad brutal, en esa conversación directa y sin filtros con el Creador, Job hizo exactamente lo que nosotros necesitamos hacer cuando no entendemos lo que está pasando. No forzar respuestas, sino buscar la presencia del que tiene las respuestas. Y entonces llegó el momento más poderoso de toda la historia. Dios le respondió a Job. No le respondió con las explicaciones que Job pedía. No le dijo por qué había pasado todo. Le respondió con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Sabes tú las ordenanzas del cielo? Y esas preguntas no eran crueldad. Eran la respuesta más misericordiosa que Dios podría haber dado. Porque lo que Dios le estaba diciendo a Job, lo que le estaba diciendo con cada pregunta, era esto. Yo soy más grande que tu comprensión. Yo veo lo que tú no puedes ver. Yo sostengo lo que tú no podrías sostener. Y precisamente porque soy ese Dios, puedes confiar en mí aunque no entiendas lo que estoy haciendo. Job escuchó esas preguntas y algo se rompió en él. No su fe. Su necesidad de entender antes de confiar. Y cuando esa necesidad se rompió, cuando Job soltó el control de la narrativa de su propia vida y la puso de vuelta en las manos de Dios, la restauración comenzó. La Biblia dice que Dios restauró el doble de todo lo que Job había perdido. No lo mismo. El doble. Pero aquí está la parte de la historia que quiero que lleves contigo. La restauración no llegó porque Job la forzó. No llegó porque Job encontró las palabras correctas para manipular a Dios. No llegó porque Job siguió empujando el río. Llegó cuando Job dejó de intentar entender y comenzó a confiar. Llegó cuando Job soltó. Esta historia es para ti. Quizás estás en tu momento de montón de cenizas. Quizás estás en ese momento donde todo lo que tenías parece haberse ido y no entiendes por qué. Quizás estás esperando una restauración que no llega y cada día que pasa sientes que la esperanza se hace un poco más pequeña. Quiero decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. El Dios que restauró a Job es el mismo Dios que está contigo ahora mismo en tu momento de cenizas. Y Él no restaura a medias. Él restaura en abundancia. Él restaura el doble. Él restaura de maneras que tu mente no podría haber imaginado. Pero la condición no es que lo entiendas. La condición es que lo confíes. Y confiar significa soltar el intento de controlar lo que solo Él puede manejar. Mientras esperas lo que falta, no dejes de cuidar lo que ya tienes. No dejes de vivir. No dejes de caminar. No dejes de sembrar. Porque cuando la restauración llegue, y va a llegar, necesitas que tu tierra esté lista para recibirla. El que siembra con lágrimas cosechará con regocijo.
Así lo dice el Salmo 126. No el que se paraliza de dolor, el que siembra, incluso con lágrimas, incluso sin entender, incluso cuando el suelo parece seco y el cielo parece cerrado. El que sigue sembrando es el que cosecha con regocijo. La quinta enseñanza es una de las más difíciles de recibir, pero también una de las más liberadoras cuando finalmente entra en el corazón. Lo que no llegó también fue la gracia de Dios protegiéndote. Esa relación que terminó, ese trabajo que no conseguiste, esa oportunidad que se cerró antes de que pudieras entrar, esa puerta que no se abrió por más que oraste, por más que ayunaste, por más que insististe. En el momento en que eso no llegó, lo viviste como un fracaso, como una injusticia, como una señal de que algo estaba mal en ti o en tu fe, como evidencia de que tus oraciones no eran suficientes o de que Dios no estaba escuchando. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en que el no de Dios es la respuesta más amorosa que Él puede darte? ¿Y si te dijera que hay cosas que tú pediste con toda tu alma que, de haberte llegado, te habrían destruido? Porque tú veías lo que estaba frente a ti. Dios veía lo que había detrás de la esquina. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo escribe algo que ha sostenido a millones de creyentes en sus momentos de incomprensión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No las cosas buenas solamente, no las cosas que entendemos, todas las cosas, las que duelen, las que no comprendemos, las que parecen un error, las que parecen un castigo, todas ellas, en las manos de Dios, están trabajando juntas para un bien que quizás no puedas ver ahora, pero que un día verás con una claridad que te dejará sin palabras. Hay personas que hoy dan gracias por las oraciones que Dios no respondió de la manera que pidieron. Hay hombres y mujeres que hoy están parados en la mejor etapa de su vida y cuando miran atrás ven que el no que recibieron en aquel momento fue la redirección que los llevó exactamente donde necesitaban estar, que la puerta que no se abrió los obligó a buscar otra entrada, que el camino que se cerró los llevó a un camino que nunca habrían encontrado si el primero hubiera permanecido abierto. El rechazo de Dios no es abandono, es redirección, es protección. Es la mano de un padre que ve el precipicio que tú no puedes ver desde donde estás parado y que te detiene antes de que caigas, aunque en el momento de ser detenido, sientas que le estás perdiendo todo. Así que la próxima vez que algo no llegue, la próxima vez que una puerta se cierre, la próxima vez que una oración parezca no tener respuesta, antes de desesperarte, antes de cuestionar tu fe, antes de sentir que Dios no está, detente un momento y di estas palabras en voz alta. Señor, confío en tu no tanto como confío en tu sí. Confío en lo que no me diste tanto como confío en lo que me vas a dar. Porque tú ves lo que yo no puedo ver, y tus pensamientos sobre mí son pensamientos de bien. Esa oración, pronunciada desde la fe aunque duela, es una de las formas más profundas de soltar el control que existen. La sexta enseñanza es la que más directamente robará tu paz si no la enfrentas hoy. Y es esta. Estás tan obsesionado con el cuándo, que te has olvidado de vivir el mientras tanto. Y el mientras tanto es tu vida. ¿Cuándo va a llegar ese trabajo? ¿Cuándo se va a resolver esa situación familiar? ¿Cuándo va a sanar esa relación? ¿Cuándo va a aparecer la persona que Dios tiene para mí? ¿Cuándo? 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 Y mientras tu mente vive atrapada en el cuándo, tu vida está pasando en el mientras tanto, y tú no estás ahí para vivirla. Jesús no pasó los 30 años previos a su ministerio público en un estado de espera desesperada. No vivió esos años mirando el horizonte preguntándose cuándo iba a comenzar su ministerio, cuándo iba a cumplirse el propósito para el que había venido al mundo. La Biblia dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estaba presente, estaba activo, estaba viviendo completamente cada etapa del camino. Incluso las etapas que desde fuera podrían haber parecido ordinarias, incluso las etapas de preparación silenciosa que nadie veía ni reconocía. El apóstol Pablo aprendió algo que muy pocos creyentes aprenden. En Filipenses, capítulo 4, versículo 11, escribe: He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No dice que le salió natural, dice que lo aprendió.
el contentamiento en el proceso, la capacidad de estar completamente presente en el mientras tanto, es una disciplina espiritual que se aprende. No viene sola, se cultiva, se practica, se elige cada mañana cuando te despiertas y decides que hoy vas a vivir el día que tienes, no el día que estás esperando. ¿Y qué hay en el mientras tanto? Hay personas que Dios puso en tu vida que necesitan tu presencia ahora. Hay un propósito que puedes cumplir hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Hay una versión de ti mismo que solo puede ser formada en el proceso de la espera. Hay conversaciones, hay momentos, hay atardeceres, hay risas, hay conexiones, hay gracia que está disponible para ti ahora mismo, pero que estás perdiendo porque tu mente está demasiado ocupada viviendo en un futuro que todavía no existe. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Nuevas cada mañana. No en el futuro, no cuando llegue lo que esperas, cada mañana. Cada día trae consigo una provisión nueva, una gracia nueva, una oportunidad nueva de encontrar a Dios en medio del mientras tanto. Hay una práctica que quiero proponerte. Cada mañana, antes de que tu mente se llene con todo lo que todavía no llegó, con todo lo que todavía no se resolvió, con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta, detente 30 segundos y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy? No mañana, no cuando llegue lo que espero. Hoy, con lo que tengo, con quién soy, desde dónde estoy, y luego ve y hazlo. Porque la vida no empieza cuando llega lo que esperas. La vida está pasando ahora, y si no aprendes a vivirla en el mientras tanto, cuando finalmente llegue lo que pediste, vas a darte cuenta de que perdiste años enteros esperando en lugar de viviendo. Suelta el cuándo. Abraza el hoy. Porque el hoy es el único lugar donde Dios puede encontrarte. La séptima y última enseñanza es la más profunda de todas, y con ella quiero que te quedes mucho después de que este video haya terminado. Porque si solo te llevas una cosa de todo lo que hemos hablado hoy, que sea esta: confía en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, no en el tiempo que tú crees que las cosas deberían tomar, no en tu calendario, no en tus plazos, no en las expectativas que construiste basadas en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que la cultura te dice que deberías tener a esta altura de tu vida. En el tiempo de Dios, que es diferente, que es más sabio, que ve lo que tú no puedes ver, que trabaja en dimensiones que tu mente no puede procesar. Hay un versículo en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice algo que deberíamos repetir cada vez que nos impacientamos. Dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Dios no tiene prisa, Dios no tiene retraso, Dios opera fuera de las categorías de tiempo que nosotros usamos. Lo que para I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand,
held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Cold sparks falling through the loading docks, street lights trembling over broken clocks. Smoke curled slowly from the subway grates, like tired dragons sleeping under trains. Warehouse windows glowing pale and thin, moonlight trapped inside the skeletons. We ran laughing through the factory haze, steel-toed thunder shaking empty space. Your shadow stretched across the concrete walls, like black wings climbing abandoned malls. Rusty elevators coughed our steam like old machines still trying to dream, and every chain against the floor sounded like oceans behind locked doors. Young hearts beating through the static noise, turning shattered metal into choice. Even broken wires learn to glow when we dance beneath the overload. Concrete feathers in the stormlit air, silver lungs breathing midnight glare. We move fast enough to bend the dark like switchblade sparks inside our hearts. So factory smoke becoming tidal waves, graffiti. Para ti parece una eternidad de espera. Para Dios puede ser un instante en el plan perfecto que tiene para tu vida. Y lo que para ti parece urgente e inmediato puede requerir, desde la perspectiva de la eternidad, exactamente el tiempo que está tomando. Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que captura esto de una manera que me ha impactado profundamente cada vez que la he leído. Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas, María y Marta, mandaron a avisar a Jesús. Y la Biblia dice algo que parece incomprensible a primera vista. Dice que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. No fue de inmediato. No respondió en el momento en que fue llamado. Y mientras esperaban, Lázaro murió. Y cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a encontrarlo y le dijo aquella frase que lleva en su interior todo el dolor de quien esperó y no llegó a tiempo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces hemos dicho esas palabras? Señor, si hubieses llegado antes. Señor, si hubieses respondido cuando te llamé. Señor, si hubieses intervenido cuando más lo necesitaba. Y Jesús, frente a esas palabras, frente a ese dolor que era completamente legítimo, frente a esa acusación dulce y desgarradora de María y Marta, hizo algo que cambió todo. No explicó por qué se había tardado, no justificó su demora, solo dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». Y luego fue a la tumba, y lloró. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo, no porque no supiera lo que iba a hacer después, sino porque se detuvo a sentir con ellos el peso del dolor humano antes de transformarlo, y luego llamó a Lázaro por su nombre, y Lázaro salió. ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo a través de esta historia? Si Jesús hubiera llegado cuando Marta y María lo llamaron, habría sanado a un enfermo.
pero al llegar cuando llegó, resucitó a un muerto. Lo que parecía una tardanza fue la diferencia entre un milagro y un milagro mayor. Lo que parecía un retraso fue la preparación para una demostración del poder de Dios que nadie en ese momento habría podido imaginar. Y lo que parece una tardanza en tu vida puede ser exactamente lo mismo. Puede ser que Dios no haya respondido todavía, porque lo que viene no es simplemente una sanidad. Es una resurrección. No es simplemente una mejora de lo que tenías. Es algo completamente nuevo que solo pueden hacer después de que lo anterior haya pasado por el proceso completo. Tu Lázaro puede estar en la tumba ahora mismo. Esa promesa que parece muerta. Ese sueño que parece enterrado. Esa esperanza que parece que ya no tiene pulso. Pero Jesús sabe dónde está tu tumba, y cuando llegue, va a llamar a lo que está muerto por su nombre. Y lo que era tuyo, va a salir. Va a salir con una fuerza que no habría sido posible si no hubiera pasado por la oscuridad de la espera. Lo que es para ti no te va a pasar de largo. No lo va a agarrar otro. No se va a perder en el camino. Lo que Dios prometió para tu vida tiene tu nombre escrito desde antes de la fundación del mundo. Y va a llegar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero va a llegar. Y cuando llegue, va a llegar con tanta fuerza y tanta claridad que vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que esperar. Ahora entiendo por qué el camino fue así. Ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo en los momentos en que no lo podía ver. Pero quiero dejarte con algo más antes de cerrar. Porque no quiero que salgas de aquí con una idea romántica de la espera que se desmorona en cuanto enfrentes el próximo día difícil. La fe que aguarda no es una fe que no siente. No es una fe que no llora. No es una fe que sonríe permanentemente mientras por dentro se está desmoronando. La fe que aguarda es la fe de David escribiendo salmos desde la cueva cuando Saúl lo perseguía. Es la fe de Pablo cantando himnos en la cárcel a medianoche. Es la fe de Jesús en el Getsemaní, diciéndole al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. La fe que aguarda es la fe que llega hasta Dios con todo su dolor, con toda su confusión, con toda su humanidad y le dice, no entiendo, pero confío. No puedo ver, pero creo. No tengo las fuerzas, pero me apoyo en las tuyas. Eso es lo que significa soltar el control. No es actuar como si no doliera. Es sentir que duele y seguir caminando de todas formas. Es llevar el peso al pie de la cruz y dejarlo ahí, en lugar de cargarlo de regreso a casa. Es recordar, en el momento de mayor oscuridad, que el mismo Dios que sacó a Israel del desierto después de 40 años, el mismo Dios que levantó a José de la cisterna y lo puso en el palacio, el mismo Dios que convirtió la muerte de Job en restauración doble, el mismo Dios que llamó a Lázaro de vuelta a la vida, ese mismo Dios está contigo ahora mismo en tu espera. Y Él no te ha olvidado. Él no ha perdido de vista tu situación. Él no está distraído con otras cosas mientras tu vida espera. Él está trabajando, está preparando, está disponiendo, está orquestando, en el mundo visible y en el invisible, cada detalle que necesita estar en su lugar para que lo que es tuyo llegue en el momento exacto en que estés completamente listo para recibirlo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 29 al 31, escribió palabras que han sido ancla para millones de personas a través de los siglos. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, no los que fuerzan, no los que controlan, no los que se desesperan, los que esperan, los que confían, los que sueltan. Esos son los que reciben nuevas fuerzas. Esos son los que levantan alas como águilas. Esos son los que corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. Tú estás en ese grupo. Tú eres uno de esos. Y hoy, al escuchar estas palabras, al dejar que entren en lo más profundo de tu corazón, estás tomando la decisión de pasar del agotamiento de forzar al descanso de confiar. Del ciclo sin fin de intentar controlar lo incontrolable al flujo de la fe que descansa en el carácter de Dios.
Hoy hemos caminado juntos por 7 enseñanzas bíblicas que tienen el poder de transformar la forma en que te relacionas con la espera, con la incertidumbre y con el tiempo de Dios. Aprendimos que el río de tu vida tiene un curso diseñado por Dios y que no necesitas empujarlo, solo necesitas confiar en el que lo trazó. Aprendimos que cuanto más persigues algo fuera de los tiempos de Dios, más se aleja, y que lo que es para ti no necesita ser perseguido sino recibido. Aprendimos que el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro, y que lo que tarda no está tardando sino preparándose en sus manos. Aprendimos de Job que soltar el control de la narrativa de nuestra propia vida y ponérsela de vuelta a Dios es la condición de la restauración. Aprendimos que lo que no llegó también fue protección, que el no de Dios es redirección hacia algo mejor que no podíamos ver desde donde estábamos. Aprendimos que Él, mientras tanto, es nuestra vida y merece ser vivida completamente, con presencia, con gratitud y con fe activa. Y aprendimos que el mismo Dios que no llegó tarde para Lázaro, no va a llegar tarde para ti, aunque en este momento todo en ti sienta que ya es demasiado tarde. Ahora solo queda una cosa: soltar, confiar y seguir caminando. No con la certeza de entender todo lo que está pasando, sino con la certeza de conocer al que está en control de todo lo que está pasando. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si hay algo que escuchaste hoy que sientes que fue escrito especialmente para tu momento, te pido que me lo cuentes en los comentarios. No porque yo necesite saberlo, sino porque tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy en su momento más oscuro. Tu testimonio de fe en medio de la espera puede ser el ancla que alguien más necesita para no soltar la cuerda. Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando en la palabra de Dios con esta misma profundidad, con esta misma honestidad, con este mismo compromiso de entregarte la verdad bíblica, sin adornos y sin atajos. Y antes de que cierres este video, quiero que hagas algo. Donde estés ahora mismo, en el carro, en tu cuarto, en el trabajo, en cualquier lugar que estés escuchando esto, cierra los ojos por un momento, respira, y di estas palabras, en voz alta si puedes, en el corazón si no. Señor, lo suelto. Todo lo que he estado cargando que no me pertenece cargar, lo suelto. Todo lo que he estado forzando que no me toca forzar, lo suelto. Confío en tu tiempo aunque no entienda tus tiempos. Confío en tu plan aunque no pueda ver tu plan. Confío en tu amor aunque en este momento no pueda sentirlo. Lo que es para mí, llegará. Y mientras llega, voy a vivir. Voy a sembrar y voy a confiar en que tú estás trabajando en lo que yo no puedo ver. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por confiar. Gracias por abrir tu corazón a la palabra de Dios hoy. Recuerda siempre esto: lo que es para ti llegará. No lo fuerces. No lo persigas con desesperación. Solo confía en el Dios que lo prometió, porque el que prometió es fiel. Nos vemos en el próximo video.